Buen día, cristiano curioso. ¿Estás listo para 50 preguntas sobre padres y madres de la Biblia? Si es así, comencemos. Pregunta 1. ¿Quién fue padre de Caín y Abel? Y la respuesta es Adán. Génesis capítulo 4 del 1 al 2. Pregunta 2. ¿Quién fue el padre de Esaú y Jacob? Y la respuesta es Isaac. Génesis capítulo 25 versículo 26. Pregunta 3. ¿Quién fue la primera madre mencionada en la Biblia? Y la respuesta es Eva. Génesis capítulo 4 versículo 1. Pregunta 4. ¿Quién fue la madre de Jesús de Nazaret? Y la respuesta es María. Lucas capítulo 2 del 5 al 7. Pregunta 5. ¿Quién fue el padre de Juan el Bautista? Y la respuesta es Zacarías. Lucas capítulo 1 versículo 13. Pregunta 6. ¿Quién fue el padre de Nacor y Abraham? Y la respuesta es Taré. Génesis capítulo 11 versículo 27. Pregunta 7. ¿Quién fue la madre que escondió a su hijo por 3 meses? Y la respuesta es Jocabed. Éxodo capítulo 2 versículo 2. Pregunta 8. ¿Quién fue la madre del gran profeta Samuel? Y la respuesta es Ana. Primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 20. Pregunta 9. ¿Quién fue el padre del gran rey Salomón? Y la respuesta es David. Segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 24. Pregunta 10. ¿Quién fue el padre terrenal de Jesús? Y la respuesta es José. Juan capítulo 1 versículo 45. Pregunta 11. ¿Quién fue la madre de José y Benjamín? Y la respuesta es Raquel. Génesis capítulo 35 versículo 24. Pregunta 12. ¿Quién fue la madre de Juan el Bautista? Y la respuesta es Elizabeth. Lucas capítulo 1 del 57 al 60. Pregunta 13. ¿Quién fue el padre de Leví y Simeón? Y la respuesta es Jacob. Génesis capítulo 35 versículo 22 al 24. Pregunta 14. ¿Quién fue el padre de Noé? Y la respuesta es Lamec. Génesis capítulo 5 versículo 28 y 29. Pregunta 15. ¿Quién fue la madre del rey Salomón? Y la respuesta es Betsabé. Segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 24. Pregunta 16. ¿Quién fue la madre de una fe no fingida? Y la respuesta es Eunice. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pregunta 17. ¿Quién fue el padre del gran rey David? Y la respuesta es Isaí. Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 18. ¿Quién fue el padre de Lea y Raquel? Y la respuesta es Labán. Génesis capítulo 29 versículo 10. Pregunta 19. ¿Quién fue la madre egipcia que huyó al desierto junto a su hijo? Y la respuesta es Agar. Génesis capítulo 16 versículo 15. Pregunta 20. ¿Quién fue la madre que dio a luz en su vejez? Y la respuesta es Sara. Génesis capítulo 21 versículo 2. Pregunta 21. ¿Quién fue el padre de Manasés y Efraín? Y la respuesta es José. Génesis capítulo 48 versículo 1. Pregunta 22. ¿Quién fue el padre de Moisés, Aarón y María? Y la respuesta es Amram. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 23. ¿Quién fue la primera madre que tuvo gemelos? Y la respuesta es Rebeca. Génesis capítulo 25 del versículo 20 al 26. Pregunta 24. ¿Quién fue la madre que perdió a su esposo y sus 2 hijos en Moab? Y la respuesta es Noemí. Ruth capítulo 1 del 3 al 5. Pregunta 25. ¿Quién fue el padre del profeta Samuel?
Y la respuesta es Elcana, primer libro de Samuel, capítulo 1 del 20 al 22. Pregunta 26. ¿Quién fue el padre de Sem, Cam y Jafet? Y la respuesta es Noé, Génesis capítulo 9, versículo 18. Pregunta 27. ¿Quién fue madre de Leví y Rubén? Y la respuesta es Lea, Génesis capítulo 29, versículo 31. Pregunta 28. ¿Quién fue la madre egipcia de Efraín y Manasés? Y la respuesta correcta es Asenat, Génesis capítulo 46, versículo 20. Pregunta 29. ¿Quién fue el padre del apóstol Mateo? Y la respuesta es Alfeo, Marcos capítulo 2, versículo 14. Pregunta 30. ¿Quién fue el padre de Fares y Zara? Y la respuesta es Judá, Génesis capítulo 46, versículo 12. Pregunta 31. ¿Quién fue la madre del abuelo del rey David? Y la respuesta correcta es Ruth capítulo 4 del 13 al 17. Pregunta 32. ¿Quién fue la madre de los gemelos Fares y Zara? Y la respuesta es Tamar, Génesis capítulo 38 de 24 al 30. Pregunta 33. ¿Quién fue el padre de Gerson y Eliezer? Y la respuesta es Moisés, primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Pregunta 34. ¿Quién fue el padre del apóstol Simón Pedro? Y la respuesta es Jonás, Juan capítulo 1, versículo 42. Pregunta 35. ¿Quién fue una madre que llegó a ser reina de Judá y mandó destruir toda la descendencia real? Y la respuesta es Atalía, segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pregunta 36. ¿Quién fue la madre de Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar? Y la respuesta es Elizabeth, Éxodo capítulo 6, versículo 23. Pregunta 37. ¿Quién fue el padre de Josué? Y la respuesta es Nun, Josué capítulo 1, versículo 1. Pregunta 38. ¿Quién fue el padre del profeta Jonás? Y la respuesta es Amitai, Jonás capítulo 1, versículo 1. Pregunta 39. ¿Quién fue la madre de Eunice y abuela del joven Timoteo? Y la respuesta es Loida, segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pregunta 40. ¿Quién fue la madre de Jezreel y esposa del profeta Oseas? Y la respuesta es Gomer, Oseas capítulo 1 del 3 al 4. Pregunta 41. ¿Quién fue el padre de Mefiboset? Y la respuesta es Jonatán, segundo libro de Samuel capítulo 4, versículo 4. Pregunta 42. ¿Quién fue el padre de Malón y Kelión? Y la respuesta es Elimelec, Ruth capítulo 1, versículo 2. Pregunta 43. ¿Quién fue la madre de Sinram, Yoxán, Suba y concubina de Abraham? Y la respuesta es Setura, Génesis capítulo 25, versículo 1. Pregunta 44. ¿Quién fue la madre de Gad y Aser y sierva de Lea? Y la respuesta es Silpa, Génesis capítulo 30 del 9 al 13. Pregunta 45. ¿Quién fue el padre de Séfora, esposa de Moisés? Y la respuesta es Jetro, Éxodo capítulo 18 del 1 al 2. Pregunta 46. ¿Quién fue el padre del profeta Isaías? Y la respuesta es Amós, Isaías capítulo 1, versículo 1. Pregunta 47. ¿Quién fue la madre del discípulo Jacobo el menor? Y la respuesta es María, Marcos capítulo 15, versículo 40. Pregunta 48. ¿Quién fue la madre de Elifaz y esposa de Esaú? Y la respuesta es Ada, Génesis capítulo 36, versículo 10. Pregunta 49. ¿Quién fue el padre del rey Saúl? Y la respuesta es Cis, primer libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 2. Y pregunta 50. ¿Quién fue la madre de Tubal Caín y esposa de Lamec?
Y la respuesta es Sila, Génesis capítulo 4, versículo 22. Si respondiste de 1 a 25 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 25 a 35 preguntas, eres un cristiano curioso promedio. Si respondiste de 35 a 45 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Si respondiste más de 45 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver y disfrutar en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.